Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Hay sonidos que se te quedan grabados para siempre, sonidos que no se olvidan porque marcan el instante exacto en que todo cambia, y aquella noche, sin saberlo aún, Alexandra escuchó uno de esos sonidos al cruzar la puerta de su casa después de una jornada interminable de trabajo. No era un ruido común, no era el tipo de llanto cotidiano que uno aprende a reconocer cuando hay niños en casa. Era un grito distinto, urgente, desgarrador. Uno que atravesó su mente incluso antes de que pudiera entenderlo con claridad. Aún tenía la mano sobre la manija de la puerta. El motor del auto seguía encendido y los pensamientos de la oficina seguían rondándole la cabeza. Pero ese sonido lo detuvo todo, como si el tiempo hubiera decidido quedarse inmóvil por un instante. Alexandra soltó el maletín sin darse cuenta. Avanzó por el vestíbulo con el corazón acelerado y una sensación difícil de explicar. Una mezcla de confusión y alarma que no encajaba con la vida ordenada y exitosa que creía tener. El sonido no venía de las escaleras ni de la sala principal. Venía del pasillo que conducía a las habitaciones de los niños. Ese pasillo que siempre había asociado con rutinas tranquilas y noches previsibles. Mientras caminaba, su mente intentaba encontrar una explicación lógica, algo sencillo, algo que no alterara el equilibrio que tanto esfuerzo le había costado reconstruir después de quedarse sola con 2 hijos y una responsabilidad enorme sobre los hombros. Al girar la esquina, la escena que encontró no encajaba con ninguna explicación sencilla. Su hija mayor estaba inmóvil, pegada a la pared, con los ojos abiertos de par en par y una expresión que no correspondía a la sorpresa, sino a algo mucho más profundo y silencioso, como si ya hubiera aprendido a quedarse quieta cuando las cosas se volvían difíciles. En el centro del cuarto estaba su esposo, sosteniendo al bebé con un gesto tenso, demasiado rígido para ser tranquilizador. Durante apenas un segundo, Alexandra creyó percibir algo extraño en su rostro, una frialdad que no supo nombrar, una ausencia de emoción que no combinaba con la imagen del hombre atento y protector que había conocido. Fue un instante fugaz, casi imperceptible, porque enseguida apareció la expresión ensayada de preocupación, la voz medida, las palabras correctas, dichas con la seguridad de quien sabe exactamente qué decir para calmar una situación. Alexandra sintió como su mente intentaba ordenar la escena, aferrándose a la explicación más cómoda, la que no obligaba a cuestionar nada importante. Se acercó, tomó a su hijo en brazos y trató de tranquilizarlo mientras escuchaba una versión de los hechos que sonaba razonable, casi convincente, pero algo dentro de ella empezó a tensarse, una intuición débil al principio, apenas un susurro que pedía atención. Miró a su hija con más detenimiento y notó detalles que antes no había querido ver, su silencio excesivo, la forma en que evitaba mirar directamente, el modo en que parecía medir cada gesto antes de reaccionar. Era como si, sin darse cuenta, Alexandra estuviera viendo a su propia familia desde afuera por primera vez, y esa mirada nueva no era tan cómoda como le hubiera gustado. Decidió actuar, llevar al bebé a revisión, hacer lo que cualquier madre responsable haría, convencida de que todo se aclararía pronto. Sin embargo, mientras salían de casa, esa sensación persistía, creciendo lentamente, como una pregunta que todavía no tenía forma, pero que ya exigía ser escuchada. Sin saberlo, Alexandra estaba a punto de iniciar un camino que pondría a prueba todo lo que creía cierto sobre su hogar, su matrimonio y la seguridad de quienes más amaba. Y lo más inquietante de todo era que esta historia apenas comenzaba. El trayecto hacia el hospital transcurrió en un silencio extraño, pesado, interrumpido solo por el murmullo del tráfico nocturno y la respiración irregular del bebé en el asiento trasero. Alexandra conducía con la vista fija al frente, pero su mente iba y venía una y otra vez a la escena que acababa de dejar atrás, intentando encajar cada detalle en una historia coherente que no la obligara a pensar demasiado. A su lado, su hija permanecía rígida, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en sus zapatos, como si hacerse pequeña fuera la única forma de atravesar ese momento. En la sala de espera, las luces blancas y el ambiente impersonal del hospital parecían amplificarlo todo.
Cada sonido era demasiado claro, cada movimiento demasiado lento. Alexandra sostuvo a su hijo con cuidado mientras esperaba, observando a su esposo caminar de un lado a otro con una calma estudiada que, sin saber por qué, empezó a resultarle incómoda. No era nerviosismo lo que transmitía, tampoco urgencia, sino una tranquilidad controlada que contrastaba con el caos que ella sentía por dentro. Cuando finalmente apareció el personal médico, la atención fue inmediata y profesional, pero Alexandra notó algo que no esperaba. Mientras examinaban al bebé, hubo miradas breves, silencios cortos, pequeños gestos que parecían decir más de lo que se expresaba en voz alta. No eran acusaciones, ni alarmas evidentes, solo una atención demasiado cuidadosa, demasiado precisa, como si estuvieran observando más allá de la lesión visible. Una de las profesionales se acercó luego a su hija y le habló con una voz suave, a su altura, sin prisa, sin presión. Alexandra sintió un nudo en el pecho al ver cómo la niña dudaba antes de responder, como buscaba con la mirada una referencia segura antes de decir cualquier cosa. Fue en ese instante cuando algo dentro de ella empezó a resquebrajarse, porque comprendió que ese silencio no era timidez ni cansancio, era miedo aprendido. Las preguntas continuaron, siempre con un tono calmado, siempre aparentando normalidad, pero cada respuesta parecía abrir una grieta más grande. Alexandra comenzó a notar contradicciones pequeñas, detalles que no coincidían del todo, explicaciones que sonaban bien en la superficie, pero que no terminaban de encajar cuando se miraban con detenimiento. Por primera vez desde que se había vuelto a casar, sintió una incomodidad real, una inquietud que ya no podía ignorar sin esfuerzo. Cuando le pidieron que esperara unos minutos fuera de la sala, Alexandra obedeció casi de manera automática. Se sentó, juntó las manos y respiró hondo, tratando de convencerse de que estaba exagerando, de que todo tenía una explicación sencilla. Sin embargo, mientras esperaba, vio cómo su hija parecía relajarse apenas un poco al quedar fuera del alcance de ciertas miradas, y ese pequeño detalle fue suficiente para que su mundo interno empezara a cambiar de forma irreversible. En ese pasillo frío y silencioso, Alexandra comprendió que algo no estaba bien, aunque todavía no sabía exactamente qué. No tenía pruebas, no tenía certezas, solo una sensación creciente de que había pasado demasiado tiempo mirando hacia otro lado. Y aunque aún intentaba aferrarse a la idea de que todo era un malentendido, una parte de ella ya empezaba a prepararse para escuchar una verdad que podía cambiarlo todo. El tiempo comenzó a sentirse espeso, casi irreal, mientras Alexandra permanecía sentada en aquella sala de espera que parecía no tener ventanas ni relojes. Cada minuto se estiraba más de lo normal, como si el mundo exterior hubiera quedado suspendido y solo existiera ese espacio donde las respuestas se acercaban lentamente. Intentó concentrarse en su respiración, en mantener la calma, pero su mente insistía en regresar a escenas recientes, a gestos que antes había normalizado y que ahora adquirían un matiz distinto. Cuando finalmente la llamaron, el tono fue correcto, profesional, incluso amable, pero había algo en la forma en que eligieron las palabras que la hizo enderezarse en la silla. No eran conclusiones, le dijeron, solo observaciones, detalles que requerían atención. Alexandra escuchó, asintió, respondió mecánicamente, mientras por dentro una sensación incómoda crecía sin permiso. Cada frase era como una pieza suelta que no encajaba con la imagen de familia tranquila que había construido en su mente. Le pidieron permiso para revisar también a su hija, solo por precaución, explicaron. Y Alexandra aceptó sin dudar, aunque la decisión le pesó más de lo que esperaba. Observó cómo la niña caminaba despacio, sin protestar, con una obediencia que ya no le pareció normal, sino aprendida. Ese pensamiento le atravesó el pecho con una fuerza inesperada, obligándola a admitir algo que llevaba tiempo evitando, no había estado tan presente como creía. Mientras esperaba de nuevo, recordó los meses anteriores, las jornadas largas, las llegadas tarde, las conversaciones pospuestas para otro momento. Recordó frases que había escuchado sin detenerse a analizarlas,
cambios pequeños en la dinámica de la casa que había atribuido al cansancio o a la adaptación a una nueva etapa. Ahora, esos recuerdos regresaban uno tras otro, formando un patrón que ya no podía ignorar con la misma facilidad. Cuando una figura se acercó para hablarle con más detenimiento, Alexandra supo que ese no sería un diálogo superficial. Las palabras fueron cuidadosas, medidas, pero claras en su intención. Había indicios que necesitaban revisarse, situaciones que requerían seguimiento, y, sobre todo, la prioridad absoluta era la seguridad y el bienestar de los niños. Alexandra sintió como el suelo parecía moverse bajo sus pies, no por lo que se decía, sino por lo que esas palabras implicaban. En ese momento, comprendió que su vida estaba entrando en una fase distinta, una en la que ya no bastaba con confiar ni con suponer que todo estaba bien. Tendría que escuchar, observar, y sobre todo, tomar decisiones difíciles. No sabía aún hasta dónde la llevaría ese camino, pero algo dentro de ella se activó con una claridad nueva. Pasara lo que pasara, no volvería a mirar hacia otro lado. Esa noche, sin saberlo del todo, Alexandra dejó atrás la comodidad de las explicaciones simples y dio el primer paso hacia una verdad que, aunque dolorosa, era necesaria. Y con ese paso, la historia avanzó hacia un punto del que ya no habría marcha atrás. La llegada de nuevas personas a la sala cambió por completo la atmósfera. Ya no se trataba solo de revisiones médicas ni de observaciones técnicas, sino de preguntas que iban más allá de lo evidente, preguntas que buscaban comprender lo que ocurría dentro de casa cuando nadie más estaba presente. Alexandra escuchaba con atención, respondiendo con honestidad, aunque cada respuesta parecía obligarla a enfrentar recuerdos que había mantenido cuidadosamente ordenados y a distancia. Uno de esos profesionales se acercó a su hija con una serenidad particular, sin prisa, sin presión, como si entendiera que la confianza no se exige, se construye. Alexandra observó desde unos pasos atrás y notó cómo la niña, por primera vez en mucho tiempo, levantaba ligeramente la mirada y comenzaba a hablar con frases cortas, casi susurradas, como quien prueba el terreno antes de avanzar. Ese momento, aparentemente pequeño, tuvo un peso enorme. Mientras escuchaba fragmentos de la conversación, Alexandra sintió una mezcla intensa de culpa y claridad. No era una revelación repentina, sino la suma de muchos detalles que ahora encajaban con una precisión incómoda. Comprendió que el silencio de su hija no había sido casual, que la obediencia excesiva no era madurez, y que ciertos cambios en su comportamiento no eran simples etapas. Eran señales que habían estado ahí todo el tiempo, esperando ser vistas. Cuando le pidieron a Alexandra que saliera unos minutos más, ella obedeció con el corazón acelerado. Caminó por el pasillo intentando mantenerse firme, pero cada paso se sentía más pesado que el anterior. Por primera vez, el éxito profesional, la agenda llena y las responsabilidades externas le parecieron insignificantes frente a una verdad simple y contundente. Había algo que debía proteger por encima de todo. Al regresar, las palabras fueron claras y cuidadosas. No se trataba de emitir juicios apresurados, le explicaron, sino de activar protocolos diseñados para cuidar, para prevenir y para acompañar. Alexandra entendió entonces que ya no estaba sola tomando decisiones, que había personas dispuestas a intervenir para asegurar que sus hijos estuvieran a salvo y escuchados. Esa certeza, aunque aterradora, también le ofreció una base inesperada de alivio. Miró a su hija y vio en sus ojos una mezcla de cansancio y esperanza, como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien hubiera abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. En ese instante, Alexandra tomó una decisión interna que no necesitó palabras. A partir de ese momento, su prioridad sería absoluta, su atención completa y su presencia innegociable. La noche avanzaba, pero para Alexandra ya era evidente que algo había terminado y algo nuevo, incierto y desafiante, acababa de comenzar. Y aunque el miedo seguía ahí, también apareció una determinación firme, una que no pensaba abandonar el camino hasta llegar al fondo de la verdad. Las horas siguientes transcurrieron como si el mundo se moviera a una velocidad distinta,
demasiado lenta y demasiado rápida al mismo tiempo. Alexandra permanecía sentada, con la espalda recta y las manos entrelazadas, intentando proyectar una calma que no sentía, mientras por dentro cada pensamiento chocaba con el siguiente. A ratos se reprochaba no haber estado más atenta. A ratos intentaba convencerse de que había hecho lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento. Cuando por fin pudo estar a solas con su hija, el silencio entre ambas fue profundo, pero distinto al de antes. No era un silencio cargado de miedo, sino uno lleno de cosas que estaban a punto de decirse. Alexandra se inclinó a su altura, le sostuvo las manos con cuidado y, sin promesas grandilocuentes ni discursos largos, le dejó claro algo esencial: esta vez iba a escuchar. Sin interrumpir, sin justificar, sin minimizar. La niña no habló de inmediato. Respiró hondo, miró alrededor, como asegurándose de que nadie más estaba observando. Y poco a poco comenzó a expresar aquello que había guardado durante demasiado tiempo. Alexandra sintió como cada palabra la atravesaba con fuerza, no solo por lo que significaban, sino por la claridad con la que su hija las pronunciaba ahora que se sentía segura. No eran frases largas ni relatos elaborados, eran hechos simples, dichos con la seriedad de quien ha aprendido a ser cuidadosa. Mientras escuchaba, Alexandra comprendió algo fundamental. No se trataba de un solo episodio aislado ni de un malentendido puntual, sino de una dinámica que había crecido en la sombra, alimentada por su ausencia y por una confianza mal depositada. Esa comprensión fue dolorosa, pero también necesaria, porque le dio un punto de partida real desde el cual actuar. Cuando la conversación terminó, Alexandra no intentó corregir ni suavizar nada. Agradeció a su hija por hablar, por atreverse, por confiar, y en ese gesto sencillo comenzó a reconstruirse algo que había quedado dañado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que implicaría decisiones firmes y cambios profundos, pero también sabía que ya no podía postergarlos. Esa noche, al salir del hospital, Alexandra no regresó a casa como lo había hecho tantas veces antes. Eligió un rumbo distinto, uno que priorizaba la cercanía, la protección y la verdad. Mientras avanzaba, con sus hijos a su lado, entendió que ese momento marcaría un antes y un después en sus vidas. Aún no sabía cómo terminaría todo, ni qué obstáculos aparecerían más adelante, pero tenía algo que antes le había faltado: una convicción clara y una determinación inquebrantable de no volver a ignorar las señales, pasara lo que pasara. La madrugada encontró a Alexandra en un lugar que no era su casa, con sus hijos dormidos cerca y una sensación extraña de vigilancia tranquila, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera respirar sin sobresaltos. No durmió casi nada. Su mente repasaba escenas del pasado reciente con una lucidez nueva, recordando comentarios aparentemente inofensivos, rutinas impuestas sin explicación y silencios que había confundido con normalidad. Ahora todo adquiría otro sentido, uno que ya no podía desoír. Con las primeras luces del día llegaron nuevas conversaciones, más formales, más estructuradas, enfocadas en comprender el contexto completo y en definir los siguientes pasos. Alexandra escuchaba con atención, haciendo un esfuerzo consciente por mantenerse presente, por no dejar que la culpa la paralizara. Entendió que lamentarse no bastaba, que lo verdaderamente importante era actuar con claridad y constancia a partir de ese momento. Mientras tanto, su hija se movía de manera distinta, aún cautelosa, pero con pequeños gestos que indicaban alivio. Se sentaba más cerca, hacía preguntas, buscaba contacto visual con una timidez que ya no era miedo, sino un intento de reconectar. Alexandra notó esos detalles y los guardó como recordatorios silenciosos de por qué cada decisión debía tomarse con firmeza. A lo largo del día, surgieron nombres nuevos, personas cuyo trabajo consistía en observar, escuchar y proteger. No llegaron con acusaciones ni promesas grandilocuentes, sino con procedimientos claros y un lenguaje tranquilo que buscaba generar confianza. Alexandra comprendió que ese proceso no era un castigo ni una exposición, sino un camino necesario para restablecer equilibrio y seguridad.
Hubo momentos difíciles, instantes en los que la realidad se sentía pesada y el impulso de retroceder aparecía con fuerza. Pero cada vez que dudaba, bastaba una mirada a sus hijos para recordar por qué no había marcha atrás. La comodidad de antes había sido una ilusión frágil, y sostenerla habría tenido un costo demasiado alto. Esa tarde, Alexandra tomó decisiones que nunca imaginó tener que tomar. Lo hizo sin dramatismos, sin discursos, con la serenidad que nace cuando ya no se discute con la verdad. Sabía que vendrían cambios profundos, ajustes en su vida personal y profesional, y que nada volvería a ser igual. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al pensar en el futuro. Sintió algo distinto, una mezcla de responsabilidad y esperanza, la certeza de que, aunque el camino sería largo, estaba avanzando en la dirección correcta. Y esa convicción silenciosa empezó a convertirse en la base de todo lo que vendría después. Con el paso de los días, Alexandra empezó a comprender que el verdadero impacto de lo ocurrido no estaba solo en los hechos, sino en todo lo que había permanecido oculto detrás de la rutina. Cada conversación nueva aportaba una pieza más, y aunque algunas eran difíciles de asimilar, también le daban estructura a un caos que hasta entonces solo había sentido como intuición. Ahora había palabras, procesos y un orden que permitía avanzar sin improvisaciones. Mientras tanto, su hija comenzó a expresar pequeñas verdades que antes parecían imposibles de decir. No lo hacía de golpe, ni con dramatismo, sino en frases breves que surgían en momentos cotidianos, como si su mente estuviera probando, poco a poco, que ahora sí era seguro hablar. Alexandra escuchaba sin interrumpir, consciente de que cada una de esas palabras era un acto de confianza que no podía romperse. En esos intercambios tranquilos, Alexandra empezó a reconocer algo que le resultó tan doloroso como revelador. Había confundido estabilidad con silencio y orden con obediencia. Entendió que su ausencia constante había dejado espacios que otros ocuparon, y que su responsabilidad ahora era volver a habitar esos espacios con presencia real, no solo con buenas intenciones. Las personas que los acompañaban en el proceso explicaron con claridad que el camino no sería lineal. Habría avances y retrocesos, días de calma y otros de incertidumbre, y eso era parte natural de cualquier reconstrucción profunda. Alexandra agradeció esa honestidad, porque le permitió dejar de exigirse respuestas inmediatas y concentrarse en sostener el presente. Cada decisión que tomaba comenzaba a alinearse con una nueva prioridad. Ajustó horarios, reorganizó compromisos y aprendió a decir que no sin culpa. Por primera vez, su agenda dejó de ser una prueba de productividad para convertirse en una herramienta de cuidado. Ese cambio, aunque sencillo en apariencia, transformó la dinámica familiar de una manera palpable. Una noche, mientras acomodaba a sus hijos para dormir, Alexandra se dio cuenta de que ya no sentía la urgencia constante de controlar todo. Había aceptado que pedir ayuda no era un fracaso, sino una forma de proteger lo que realmente importaba. Ese pensamiento le trajo una calma distinta, más profunda que cualquier seguridad anterior. Así, sin grandes anuncios ni gestos dramáticos, la vida comenzó a reordenarse. No era el regreso a lo que había sido antes, sino la construcción de algo nuevo, más consciente y más firme. Y aunque el camino seguía abierto y lleno de preguntas, Alexandra supo que había cruzado un punto clave. Ya no avanzaba a ciegas, avanzaba con propósito. Con el tiempo, Alexandra empezó a notar cambios que no eran ruidosos ni espectaculares, pero sí profundamente significativos. Su hija comenzó a ocupar el espacio con una naturalidad nueva, a pedir lo que necesitaba sin bajar la voz, a expresar desacuerdos pequeños sin miedo a las consecuencias. Eran gestos sencillos, casi invisibles para cualquiera que no estuviera atento, pero para Alexandra representaban señales claras de que algo se estaba reparando desde adentro. Las conversaciones con los profesionales se volvieron más claras y orientadas a largo plazo. Ya no giraban solo en torno a lo ocurrido, sino a cómo construir rutinas más seguras, previsibles y humanas. Alexandra comprendió que proteger no significaba vigilar cada movimiento,
sino crear un entorno donde el diálogo fuera constante y donde el silencio dejara de ser una carga. Hubo momentos en los que la culpa intentó imponerse con fuerza, recordándole todo lo que no había visto antes. Sin embargo, aprendió a reconocer ese impulso y a no quedarse atrapada en él. Entendió que la culpa inmoviliza, mientras que la responsabilidad bien asumida empuja a actuar. Cada día elegía enfocarse en lo que sí podía hacer ahora, en lugar de castigarse por lo que no había hecho entonces. En ese proceso, Alexandra también empezó a mirarse a sí misma con más honestidad. Aceptó que había usado el trabajo como refugio, no solo por ambición, sino para evitar el vacío que había quedado tras una pérdida importante. Reconocerlo no fue sencillo, pero le permitió dejar de huir y comenzar a reconstruirse con mayor coherencia. Las noches empezaron a ser distintas. Aunque no siempre tranquilas, ya no estaban cargadas de tensión inexplicable. Había preguntas, había conversaciones antes de dormir, había abrazos que no parecían apresurados. Alexandra se dio cuenta de que la seguridad no se imponía con normas, sino que se cultivaba con presencia constante. Poco a poco, la casa comenzó a sentirse como un lugar habitable otra vez, no por la ausencia de problemas, sino porque ahora existían herramientas para enfrentarlos juntos. Alexandra entendió que esa era la verdadera base de una familia sana, no la perfección, sino la capacidad de escucharse y sostenerse incluso cuando las respuestas no eran inmediatas. Así, mientras los días avanzaban, Alexandra dejó de medir el progreso en grandes logros y empezó a reconocerlo en los detalles cotidianos. En esas pequeñas victorias silenciosas, descubrió que la recuperación no era un evento puntual, sino un camino que se recorría paso a paso, con atención y compromiso genuino. Conforme pasaban las semanas, Alexandra comenzó a entender que la verdadera prueba no estaba en las decisiones grandes, sino en la constancia diaria. No había aplausos ni reconocimientos por levantarse un poco antes para preparar el desayuno juntos, por sentarse a escuchar sin mirar el reloj, por quedarse unos minutos más al lado de la cama cuando aparecían preguntas inesperadas. Sin embargo, esas acciones discretas eran las que estaban reconstruyendo la confianza, ladrillo por ladrillo. Su hija empezó a compartir recuerdos de manera fragmentada, no como un relato continuo, sino como piezas que emergían cuando se sentía preparada. Alexandra aprendió a no apresurar esos momentos, a no pedir más de lo que se ofrecía, entendiendo que la seguridad emocional no se fuerza. Cada vez que su hija hablaba y encontraba una respuesta serena, algo se acomodaba un poco más dentro de ambas. También hubo días de retrocesos, momentos en los que el cansancio se hacía notar y la paciencia parecía agotarse. Alexandra descubrió que esos días no anulaban el progreso, solo le recordaban que el proceso era humano. En lugar de ocultarlos, comenzó a nombrarlos, a reconocerlos en voz alta y a mostrar que equivocarse no significaba abandonar el camino. A medida que el entorno se volvía más estable, Alexandra percibió un cambio en sí misma. Ya no sentía la necesidad constante de demostrar fortaleza hacia afuera. Comprendió que la verdadera fortaleza estaba en sostener lo cotidiano, en elegir una y otra vez la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Ese aprendizaje transformó su manera de relacionarse no solo con sus hijos, sino con todo su entorno. Las conversaciones se ampliaron hacia el futuro, de forma natural y sin presión. Planes sencillos, ideas pequeñas, expectativas realistas. Alexandra notó que su hija ya no hablaba solo desde la cautela, sino también desde la curiosidad, una señal clara de que la confianza comenzaba a reemplazar al miedo como punto de partida. En esos intercambios tranquilos, Alexandra entendió algo fundamental. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué significado tendría a partir de ahora. Esa elección consciente le dio una sensación nueva de dirección, una que no dependía de controlar cada detalle, sino de mantenerse presente y disponible. Así, sin fechas marcadas ni ceremonias simbólicas, Alexandra percibió que habían cruzado otro umbral importante. No era el final del proceso,
pero sí un punto donde la reconstrucción dejaba de ser una reacción y empezaba a convertirse en una forma de vivir. Con el paso del tiempo, Alexandra empezó a notar que la atención sostenida cambiaba la dinámica más de lo que cualquier medida puntual habría logrado. Ya no reaccionaba desde la urgencia, sino desde una presencia consciente que le permitía anticipar necesidades, escuchar matices y ajustar sin dramatismos. Ese cambio interno se reflejaba en el ambiente de la casa, donde las rutinas comenzaron a sentirse más previsibles y amables. Las conversaciones se volvieron más fluidas y menos tensas. Había espacio para preguntas sencillas, para dudas que no buscaban respuestas perfectas, sino acompañamiento. Alexandra comprendió que no siempre debía tener la palabra exacta, que muchas veces bastaba con estar ahí, con validar lo que se sentía sin intentar corregirlo de inmediato. Esa forma de estar presente fortaleció un vínculo que había estado frágil durante demasiado tiempo. También aprendió a establecer límites claros con serenidad. No desde el control, sino desde el cuidado. Descubrió que la claridad, cuando se expresa con respeto, genera seguridad. Su hija comenzó a responder mejor a esa coherencia, entendiendo que las reglas no eran una carga, sino una estructura que protegía y ordenaba. En ese proceso, Alexandra se permitió soltar expectativas antiguas. Dejó de perseguir la imagen de una familia impecable y empezó a valorar algo más real. Una familia que se habla, que se equivoca y que vuelve a intentarlo. Esa aceptación alivió una presión invisible que había cargado durante años. Los días continuaron con su ritmo habitual, pero ya no se sentían vacíos. Había risas breves, comentarios espontáneos y momentos de calma compartida que no necesitaban explicación. Alexandra entendió que esos instantes eran la señal más clara de avance, porque surgían sin esfuerzo, como resultado de una base más firme. A veces, al final del día, se sorprendía recordando cómo todo había comenzado, no para revivirlo, sino para confirmar que habían avanzado. Esa perspectiva le dio una confianza nueva, no basada en la ausencia de dificultades, sino en la certeza de que ahora sabía cómo enfrentarlas. Así, sin darse cuenta, Alexandra empezó a construir un presente distinto, uno donde la atención, la coherencia y la cercanía se convertían en la norma. Y aunque el camino seguía en marcha, ya no avanzaba con incertidumbre, avanzaba con una claridad que le permitía mirar hacia adelante con mayor tranquilidad. A medida que los meses avanzaron, Alexandra comprendió que la estabilidad no llegaba como un estado permanente, sino como una práctica diaria. Había días en los que todo fluía con naturalidad y otros en los que pequeñas tensiones reaparecían sin aviso, pero ahora sabía reconocerlas a tiempo y abordarlas sin evasiones. Esa capacidad de respuesta marcó una diferencia profunda en la forma en que la familia enfrentaba cada jornada. Su hija comenzó a mostrar una seguridad distinta, no exagerada ni forzada, sino tranquila. Tomaba decisiones simples con mayor confianza, expresaba preferencias y se permitía cambiar de opinión sin miedo. Alexandra observaba esos cambios con atención silenciosa, entendiendo que no necesitaban celebrarse en voz alta para ser valiosos. Eran la prueba concreta de que el entorno estaba cumpliendo su función. En paralelo, Alexandra revisó sus propias prioridades con una honestidad que antes había evitado. Ajustó compromisos, redefinió metas y aceptó que algunas ambiciones podían esperar sin que eso significara renunciar a ellas. Descubrió que el verdadero equilibrio no estaba en hacerlo todo, sino en elegir con claridad qué merecía su energía en cada etapa. Las conversaciones con el equipo de apoyo continuaron, ya no desde la urgencia inicial, sino desde un enfoque preventivo y formativo. Alexandra agradeció ese acompañamiento constante, porque le recordaba que el cuidado no termina cuando la crisis se calma, sino que se sostiene con atención continua y disposición a aprender. En casa, las rutinas se consolidaron sin rigidez. Había horarios, acuerdos y espacios compartidos, pero también flexibilidad para adaptarse cuando algo no funcionaba. Alexandra entendió que esa combinación era la que generaba confianza real, una sensación de orden que no asfixiaba,
sino que daba soporte. Al mirar atrás, reconoció que había atravesado un proceso que la transformó de manera irreversible. No se trataba solo de proteger, sino de crecer junto a sus hijos, de convertirse en una presencia más consciente y disponible. Ese aprendizaje, aunque exigente, le dio una fortaleza distinta, menos visible, pero mucho más sólida. Así, sin cerrar capítulos de forma abrupta, Alexandra siguió avanzando. No buscaba olvidar lo ocurrido, sino integrarlo como parte de una historia más amplia, una en la que la atención, la responsabilidad y la cercanía se convirtieron en los pilares de una nueva forma de vivir juntos. Con el paso del tiempo, Alexandra empezó a notar que su propia forma de pensar también había cambiado. Ya no reaccionaba desde el impulso ni desde el temor a equivocarse, sino desde una atención más serena que le permitía evaluar cada situación con mayor claridad. Esa calma no era indiferencia, era el resultado de haber aprendido a escuchar antes de actuar, a observar antes de concluir. Su hija, por su parte, comenzó a recuperar algo que Alexandra había echado de menos sin darse cuenta: la espontaneidad. Aparecía en risas repentinas, en comentarios curiosos, en preguntas que no buscaban protección, sino exploración. Alexandra entendió que esa curiosidad era una señal poderosa de seguridad, una confirmación silenciosa de que el entorno se había vuelto más confiable. Las conversaciones familiares adquirieron una nueva profundidad. Ya no se limitaban a lo necesario, sino que abrían espacio para compartir ideas, emociones y pequeños desacuerdos sin tensión. Alexandra aprendió a valorar esos intercambios como parte esencial del cuidado, entendiendo que hablar no era solo resolver, sino conectar. También se permitió reconocer avances sin minimizarlos. Antes tendía a pensar que nada era suficiente, que siempre faltaba algo por corregir. Ahora podía detenerse y reconocer que el progreso existía, aunque fuera gradual. Esa capacidad de validarse le dio una estabilidad interna que se reflejaba en todo lo demás. En los momentos de cansancio, cuando la duda intentaba regresar, Alexandra recordaba el punto desde el cual habían partido. No para revivirlo, sino para reafirmar cuánto habían avanzado. Esa perspectiva le ofrecía una base firme para seguir, incluso cuando el día no resultaba sencillo. Poco a poco, la vida empezó a sentirse más integrada. No había compartimentos separados entre trabajo, familia y bienestar, sino un flujo más coherente donde cada área encontraba su lugar. Alexandra comprendió que esa integración era el verdadero signo de equilibrio, uno que no dependía de la perfección, sino de la atención consciente. Así, sin grandes declaraciones ni cierres definitivos, Alexandra continuó caminando. Sabía que el proceso seguía abierto, pero también que ahora contaba con herramientas reales para sostenerlo. Y esa certeza, construida día a día, se convirtió en una fuente constante de tranquilidad y fortaleza. En esa nueva etapa, Alexandra empezó a notar algo que antes le había parecido inalcanzable. La sensación de normalidad regresaba, pero no como una repetición del pasado, sino como una versión más consciente y cuidada del presente. Las mañanas tenían un ritmo propio, sin prisas innecesarias, y las noches se cerraban con una tranquilidad que no dependía del agotamiento, sino de la cercanía compartida. Su hija comenzó a desenvolverse con mayor soltura en espacios cotidianos, tomando iniciativas pequeñas que reflejaban confianza. Elegía actividades, expresaba preferencias y aceptaba correcciones sin retraerse. Alexandra entendió que esas actitudes no surgían de la nada, sino del entorno consistente que habían construido con paciencia y coherencia. A nivel personal, Alexandra dejó de vivir en estado de alerta constante. Aprendió a diferenciar entre precaución y temor, y esa distinción le permitió recuperar energía mental. Ya no revisaba cada gesto con ansiedad, sino que confiaba en la base que habían establecido, sabiendo que, si algo no estaba bien, ahora existirían las palabras para expresarlo. Las conversaciones con las personas que los acompañaban se centraron cada vez más en el fortalecimiento a largo plazo. Hablaban de herramientas,
de hábitos y de formas de mantener la comunicación abierta incluso cuando la vida se volviera exigente. Alexandra agradeció ese enfoque, porque le recordaba que el cuidado no es un evento aislado, sino una práctica que se renueva con el tiempo. En algunos momentos, al observar a sus hijos interactuar con naturalidad, Alexandra sintió una emoción silenciosa difícil de describir. No era euforia ni alivio inmediato, era la certeza profunda de haber elegido el camino correcto, aun cuando ese camino había sido el más desafiante. Esa sensación le dio una confianza interna que no dependía de la validación externa. Así, el día a día comenzó a consolidarse con una solidez discreta. No había necesidad de explicar constantemente lo que habían vivido ni de justificar decisiones pasadas. Lo importante estaba ocurriendo en el presente, en la forma en que se escuchaban, se cuidaban y se sostenían mutuamente. Alexandra comprendió entonces que no se trataba de cerrar una historia, sino de seguir escribiéndola con mayor conciencia. Y aunque sabía que la vida siempre traería retos, también sabía que ahora contaban con algo esencial, una base de confianza que les permitiría enfrentarlos juntos, con claridad y respeto. Con el paso de los meses, Alexandra entendió que lo más valioso que había construido no era solo un entorno seguro, sino una forma nueva de estar presente. Ya no vivía anticipando problemas ni tratando de controlar cada resultado, sino acompañando el proceso con atención constante. Esa presencia se volvió natural, integrada, sin esfuerzo aparente, y transformó la manera en que la familia se relacionaba día a día. Su hija comenzó a mostrar una autonomía tranquila, tomando decisiones acordes a su edad y expresando emociones sin temor a ser juzgada. Alexandra notó que ya no necesitaba preguntar 2 veces ni buscar confirmaciones constantes. Había confianza, no porque todo fuera perfecto, sino porque existía la certeza de que cualquier inquietud tendría un espacio para ser escuchada. En lo cotidiano, la casa recuperó una sensación de hogar genuino. No por la ausencia de dificultades, sino porque ahora había diálogo, acuerdos claros y una disposición mutua a corregir el rumbo cuando algo no funcionaba. Alexandra comprendió que ese ambiente no se construye con grandes discursos, sino con coherencia repetida en pequeños actos diarios. También aprendió a perdonarse. Aceptó que había actuado con los recursos y la conciencia que tenía en ese momento, y que castigarse no mejoraría nada. Ese perdón interno le permitió sostener el presente con mayor estabilidad emocional y ofrecer a sus hijos una versión más humana y accesible de sí misma. Las conversaciones sobre el futuro comenzaron a surgir sin tensión. Planes sencillos, expectativas realistas y una visión compartida de bienestar. Alexandra entendió que proyectar no significaba escapar de la hora, sino darle continuidad a lo que estaban construyendo juntos. Al mirar todo el camino recorrido, sintió una gratitud silenciosa por haber atendido aquella intuición inicial, por no haberla ignorado una vez más. Esa decisión había cambiado el rumbo de muchas cosas, incluso de aspectos de sí misma que no sabía que necesitaban transformarse. Así, sin necesidad de cerrar ciclos de forma dramática, Alexandra siguió adelante con una convicción clara. Sabía que la fortaleza que habían desarrollado no venía de evitar las dificultades, sino de haber aprendido a enfrentarlas con atención, responsabilidad y una cercanía auténtica que ahora definía su forma de vivir. Hoy, cuando Alexandra mira su vida, no la observa desde la urgencia ni desde el miedo a que algo vuelva a romperse. La mira con una atención madura, consciente de que lo construido no es frágil porque se sostiene en la presencia, en la palabra y en la escucha constante. Aprendió que la verdadera seguridad no viene de suponer que todo está bien, sino de crear un espacio donde siempre se pueda decir cuando algo no lo está. Sus hijos crecen en un entorno donde las preguntas no incomodan y donde las emociones no necesitan esconderse. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque ya no gobierna el presente. Alexandra entiende que esa es una de las mayores victorias, haber transformado una experiencia difícil en una base sólida para una vida más consciente y más humana. Ella también cambió.
Dejó atrás la idea de que cuidar era solo proveer o resolver, y comprendió que cuidar es estar, observar y responder con coherencia. Ese aprendizaje redefinió su forma de amar, de trabajar y de tomar decisiones. Ya no se mide por lo que logra hacia afuera, sino por la calidad de lo que sostiene en lo esencial. El hogar, ahora, no es un lugar silencioso por obligación, sino un espacio vivo donde se conversa, se ajusta y se aprende juntos. Alexandra sabe que el camino continúa, que siempre habrá retos y momentos de ajuste, pero también sabe que cuenta con algo que antes no tenía del todo, claridad. Si algo queda claro en su historia, es que escuchar a tiempo cambia destinos. Que atender una intuición puede transformar una vida entera. Y que, incluso después de atravesar momentos complejos, es posible reconstruir con mayor conciencia, firmeza y cercanía. Alexandra no busca olvidar lo vivido. Lo integra como parte de una historia más amplia. Una historia donde la atención y la responsabilidad marcaron un antes y un después. Y así, con los pies en el presente y la mirada hacia adelante, continúa escribiendo su vida, no desde la perfección, sino desde una verdad que ahora sabe sostener. Si esta historia te hizo reflexionar, tómate un momento y quédate con nosotros un poco más, porque aquí no solo contamos relatos, compartimos aprendizajes que dejan huella. Cada historia que escuchas en este canal está pensada para acompañarte, para invitarte a mirar con más atención lo que a veces pasa desapercibido y para recordarte que siempre es posible elegir con mayor conciencia. Si te sentiste identificado con alguna parte, si algo de lo que escuchaste resonó contigo, déjanos un comentario y comparte tu perspectiva, porque leerlos también forma parte de este espacio. Suscribirte y activar las notificaciones nos permite seguir trayéndote historias profundas, humanas y transformadoras, creadas con respeto y cuidado. Gracias por quedarte hasta el final y por formar parte de esta comunidad que escucha, reflexiona y aprende junta. Nos vemos en el próximo vídeo, con una nueva historia que, tal vez, llegue justo en el momento indicado para ti.